Me llamo Miguel Ballarín, ahora mismo soy coreógrafo residente en Teatros del Canal. Fundé y dirijo una compañía de danza urbana contemporánea, que es con la que allí resido. Estudié en la Universidad Complutense, grado y máster en filosofía, máster en estudios avanzados de filosofía. Y bueno, la comunicación que presento aquí y hoy se titula Jonia, Pericles y el arte ciudadano. Así que nada, vamos con ella. Me voy a poner esto por si acaso. Bien, bueno, antes de empezar, un breve comentario sobre las posiciones siempre delicadas desde las que se aborda una cuestión como la que lleva esta comunicación por título. Y digo que la teorización a partir de o sobre el arte y su historia bordea siempre un riesgo, que es el que Ernst Gombrich, o anteriormente Avi Warburg, señalara a los historiadores de herencia hegeliana, aquellos concernidos por el hallazgo del Zeitgeist, por el cifrado o descifrado del espíritu de la época, en lugar de por el estudio comparativo de obras concretas. Tan ingenua como podía resultar esa actitud, considero que así puede resultarlo, sin embargo, también el particularismo casi fenomenológico que parecería proponerse por contraste. Es bastante evidente que aquella impugnación iba o fue directamente dirigida, entre otros, a la metodología de trabajo de Arnold Hauser, quien sin embargo optó, en términos si se quiere materialistas, por contrapuestos al espiritualismo mencionado, por atender a las estructuras o relaciones sociológico-económicas que posibilitan un análisis intersecante entre manifestaciones artísticas históricamente relacionadas, por mucho que diversas sean. De ahí esta primera intención de hacer explícito lo implícito y evidente desde el comienzo lo que lo sería al final, que no dedicaré exhaustividad ninguna a la mención al pormenor de obras para centrarme en las condiciones estéticas y materiales de las que éstas son siempre motivo y resultado, basándome para ello precisamente en los estudios de historia social de la literatura y el arte de Hauser, o al menos esa es mi intención. Bien. Otra aclaración prologal sería la de diferenciar como mínimo filológicamente entre arte urbano y arte ciudadano. Ambos serían términos latinos casi intercambiables, sin más matiz que el de que urbis referiría más concretamente a la espacialidad y la condición física de la ciudad, mientras que civis atañería más bien a la condición de ciudadanía. También propedéuticamente cabe una distinción indudablemente lábil y absolutamente provisional, pero espero al menos que funcional, de las distintas posibilidades desde las que pensar eso a lo que asiduamente nos referimos como arte urbano, porque la expresión arte ciudadano no goza de asiduidad prácticamente ninguna. Propongo, en terminología tomada de la modernidad, por si así nos resultara más reconocible a todos, tres sentidos distintos, según sujetos, valores y objetos. Primero, arte urbano respecto a su identidad, arte hecho por urbanitas y ciudadanos. Segundo, arte urbano respecto al contexto modal utilizado para llevar a cabo la obra artística, es decir, el trato artístico desde sus propias condiciones del entorno urbano como tal cosa y ninguna otra distinta, desde la urbanidad y la ciudadanía. Aquí se seguiría la relación sintáctica más básica entre un sustantivo común y un adjetivo calificativo, o si se quiere, entre sujeto y predicado, arte que es urbano, y lo que con ello se refiera. Aunque yo defendería que el arte se trata de un sustantivo propio, pero sin duda no es esta la ocasión para impugnar ese consenso. Y tercero, arte urbano respecto al material empleado, la ciudad como materia primera o última de trabajo artístico. Insisto en que esta distinción es enteramente provisoria y ha de pensarse como lo más contrario a una compartimentación estanca, si queremos evitar caer en aporías innecesarias y otros tipos de falsos problemas. Hecha de nuevo esta precaución, al primer grupo correspondería el uso extendido, pero tremendamente equívoco, de la expresión arte urbano, referido a una identidad contra, anti o a-institucional de producción, distribución y consumo del arte, lo que es una sinécdoque válida, pero a menudo anacrónica, y de facto una traducción de la etiqueta inglesa, menos ambigua, de street art, la cual entiende lo originado en la calle como una reificación de lo ajeno a la institución, algo innegable en su origen, si bien a nadie se le escapa que esta categoría tiempo a que se ha estilizado hasta reducirse precisamente a un estilo y nada más. Y uno cada vez más completamente institucional, vistos ejemplos como los de Basquiat, Keith Haring o Banksy. Lo que más exactamente quedaría referido con ese uso de la expresión sería más bien todo cuanto cupiese bajo el art brut o arte marginal, y ello por tomarse, digamos, como sinécdoque de lo que en efecto sí fue el street art, un subgénero dentro de aquel, esto es, arte llevado a cabo fuera de los presupuestos conceptuales, de las sensibilidades, las aspiraciones, los discursos, las técnicas y especialmente las identidades del arte institucionalizado y reconocido como tal. En el caso particular del arte urbano, tal y como en la práctica se usa esa expresión, se puede ser más concreto. Es ese arte marginal que surge específicamente en la urdimbre sociopolítico-económico-cultural, que son las ciudades occidentales tras la Segunda Guerra Mundial, con Robert Moses de por medio, Le Corbusier, la Carta de Atenas y demás. Muy notoriamente a tenor de la conflagración artística del hip hop tras la crisis del petróleo en 1973. En este sentido exacto, en el que surgen manifestaciones del llamado arte urbano, como el graffiti, completamente inextricable de su naturaleza propiamente ilegal, como igual de ilegal es el más tardío parkour, y tal y como ambos quedan genéricamente desactivados como tales al ser comisariados o institucionalizados,
ya sea respectivamente con encargos expresos para museos, galerías y colecciones o con parques hechos ex profeso. De forma más reseñable, hay esa identidad foránea a la que torpemente se está refiriendo entre uso del arte uso del arte urbano, pertenecerían en rigor las corrientes artísticas epitomizadas desde el dadaísmo, como son Fluxus o muchas de las propuestas entendidas dentro del arte experimental, el happening, el arte de acción, cierto artivismo y la performance, o casos españoles tan reseñables y reseñados como el colectivo Zag, el trabajo de Isidoro Valcárcel Medina o el del dúo Los Torreznos. Aclarado esto, identitariamente, sería arte urbano el que hiciera un urbanita o un ciudadano, no siendo estas dos la misma cosa. Urbanos serían tanto el recorrido de un traseur como la deriva psicogeográfica de un situacionista, ciertamente poco cívicos, mientras que ciudadano podría ser, ambiguamente, el paseo esteticista de un flaneur siempre a punto de ser dandy, o, más obviamente, las catilinarias de Cicerón. En el segundo grupo, cabría todo arte producido desde preceptos de urbanidad o civismo. Esto comprendería tanto la Acrópolis de Atenas como la cartelería municipal para no tirar colillas al suelo. Merced a la matización hecha al comienzo, los valores cívicos o ciudadanos en el arte son muy fáciles de reconocer, mientras que los urbanos, tomados, como dijimos, con carácter físico-espacial, apuntarían a obras más inesperadas. Es decir, un cuadro de Mondrian podría considerarse arte urbano por su orden hipodámico, o el Jardín del Bosco por presentar la convivencia organizada de habitantes heterogéneos. Al tercero, en sentido urbano, pertenecería también el graffiti, puesto que el artificio del aerosol industrial y el muro liso no se encuentran fuera de la ciudad, el Festival Fringe, un concierto de Llorens Barber, o sin ir más lejos, el cuadro de Van Gogh sobre un bistro por la noche o el de Antonio López sobre la Gran Vía de Madrid. Además de por descontado toda la historia de la arquitectura y muy especialmente la del urbanismo. Como ejemplo antonomástico, arte hecho con la ciudadanía sería indudablemente la búsqueda de Diógenes de Sinope, de un hombre honesto con una linterna por toda Atenas. Tal cual quedarían expuestas las tres posibilidades. Por último, y por si así se ve más claro, brevemente, cambiemos de calificativo. Por arte natural podríamos entender, en estos mismos tres sentidos, primero, arte hecho por la naturaleza identitariamente, es decir, un termitero o una aurora boreal. En segundo lugar, arte natural en sentido connotativo, como espontáneo, si se quiere, u orgánico, u auténtico. Y por último, arte naturalista como el que se ocupa objetivamente de la naturaleza, como el paisajismo romántico o el land art. Dicho todo esto, parece que ahora se trataría de identificar el origen de este arte urbano o ciudadano en el florecimiento de las ciudades jónicas hasta su culminación en la célebre Atenas de Pericles. Sin embargo, no me parece prudente hacer tal cosa por dos motivos. Uno, que eso equivaldría a cifrar el origen histórico de nada menos que la ciudad, en ese momento y lugar. Tema polémico como el que más, en el que considero que no tengo ninguna cátedra que sentar. Y dos, que, aun si la tuviera, me temo que me deben de quedar pocos minutos de intervención y entenderá el respetable que más tiempo no daría para menos. Pues no tan pocos. Me limitaré, por tanto, a hacer una escueta genealogía de la estética que desemboque en ese periodo, para dar una mínima apoyatura a un trabajo que exige, como digo, de otra ocasión y otra profundidad. Así, primerísimamente se encontraría el arte paleolítico, resumible como un naturalismo mágico, y desarrollado a partir de dos ideas básicas que, arguiblemente, constituirían las condiciones previas de todo el arte. Por un lado, la idea de semejanza y de imitación, lo que más tarde se conceptualizará como mímesis, y por otro, la de la posibilidad de causación, de creación como producción de la presencia de algo allí donde ese algo estaba ausente, que vendría a ser lo entendido más tarde por poiesis. También se hallarían ahí ya las tres formas básicas de representación plástica, imitativa, informativa y decorativa, o sea, el retrato, el signo y el ornamento. No se encontraba todavía, sin embargo, la figura aislada del artista como la de un individuo dedicado a ello. Sin embargo, sí es probable que al hechicero o mago se le relegasen parcialmente sus obligaciones, entendiendo al fin y al cabo que la invocación de figuras formaba parte integral del proceso de caza. Y dado que los restos de arte paleolítico incluyen ejercicios de boceto y un dominio técnico que requerían obviamente de una considerable especialización. Seguidamente, toparíamos con las sociedades estacionarias y sedentarias del Neolítico, que ya constituirían primitivamente la noción de lo que entendemos por ciudad, y que acarrearían posiblemente el primer cambio de estilo de la historia del arte, virando hacia una comprensión mediata, esquemática y simbólica del hecho artístico. Un cambio motivado por la consumación del ideal mágico a través de las técnicas ganaderas y agrícolas. Las personas son capaces de crear su propio alimento y no necesitan ya invocarlo, de tal forma que su interés vira hacia las condiciones de posibilidad del asentamiento y el alimento. El arte se ve recorrido por inquietudes astronómicas, topológicas y funerarias, además de por el rápido desarrollo de la alfarería y su ornamentación. Comienza entonces la era de la previsión organizada de la vida, es decir, del cultivo de la capacidad de pensamiento abstracto, y surgen las formas primitivas de capital al pasar a ser posible el almacenaje duradero de bienes en gran cantidad y su privatización personal, en consonancia con modulaciones simultáneas de orden religioso, moral y sexual. La producción de excedentes, el perfeccionamiento de técnicas de conserva y almacenaje y el surgimiento de la producción por encargo rompe definitivamente la economía de escala doméstica orientada a necesidades más o menos inmediatas.
Al mismo tiempo, ese reparto desigual de los niveles de renta origina por primera vez la estratificación de una misma sociedad en distintas clases económicas. Y al mismo tiempo, se establece una organización y especialización apreciable del trabajo, las funciones y los oficios. Filosóficamente, en virtud de esa reacción potenciada, capacidad abstractiva, se desarrolla la idea del orfismo y de lo trascendental, y los ritos y cultos sustituyen a las magias y hechicerías paleolíticos de lo inmanente y lo utilitario. Y de ahí la separación entre un arte sagrado y masculino y otro profano, femenino. Un arte religioso representativo y un arte mundano y decorativo, ambos potentemente alegóricos, geométricos y formalistas, pero justamente por ello mucho menos exigentes técnicamente que el naturalismo paleolítico, lo que evapora la figura del artista especializado o pseudoespecializado que había estado tanto tiempo asentándose. Estos son rasgos que acompañan al arte, con contadas excepciones, como el arte cretomicénico, durante 45 siglos, hasta el comienzo de la historia como la consideramos en el siglo VI en Sumeria con la invención de la escritura. En el fin del Neolítico encontramos sociedades urbanas que han evolucionado hacia un comercio fluido y un refinamiento sin precedentes en la artesanía, motivada tanto por una idea de competencia comercial como por las exigencias de distinción de la poderosa clase regente y sacerdotal, que a su vez requieren obras de mayor personalismo y concreción, siendo probablemente los sacerdotes del antiguo Egipto algunos de los primeros clientes regulares de obras de arte, y los reyes por imitación de aquellos, quienes más pronto usaron expresamente a los artistas como puntal de su propio poder político. Es importante darse cuenta de que en estas condiciones no podía darse un arte autónomo ni esteticista de ningún modo, y sin embargo es entonces cuando presumiblemente se profesionaliza la ocupación artística, siempre según una función auxiliar que hacía desaparecer al artista tras su obra, que sigue sin ir firmada. Dice Heródoto, en el segundo volumen de sus historias, que según las costumbres egipcias, contrarias a las de los demás pueblos, son las mujeres las que van al mercado, en tanto que los hombres se quedan en casa tejiendo. Este fenómeno simplemente ilustraba esa especialización de la producción artesana como separada de la economía doméstica y la profesionalización de oficios unida al manejo de herramientas cada vez más complejas y difíciles de utilizar, algo que probablemente Heródoto leyese desde la alegoría de Hércules y la roca de Ónfale como una expresión de la esclavitud del hombre. Aquí creo que se encuentra una conclusión de peso, la de que la figura del artista profesional, del artesano dedicado exclusivamente y como modo de subsistencia material a la ejecución del hecho artístico, es indisociable del contexto de la ciudad, pues requiere de una especialización estrecha del trabajo y de su inclusión en una estructura más o menos fluida de intercambio de bienes que le proporcione todos aquellos productos de los que él mismo ya no se provee, a cambio de los que él proporciona de forma particular a los demás. Huelga decir tras esto que el arte no se reduce a aquello que hacen los que penden económicamente de su realización, y que tampoco faltarían opiniones que sustituyesen vehementemente justo lo contrario. El hecho no varía. El artista profesional, por definición, solo puede ser un artista urbano, pero no todos los artistas urbanos han de ser profesionales. Sin perdernos en las inmensidades del arte egipcio, que podríamos, llegamos a la Grecia del 700 a.C., donde con la llegada de una urbanidad definida, la rigidez de aquellas formas geométricas neolíticas se disuelve. Además de ello, surge un personalismo en torno a la figura del artista que por fin la dota de consistencia, como se refleja en el hecho de que aquí y entonces se encuentra el vaso de Aristonó, la primera obra de arte firmada de la que tenemos constancia. Finaliza entonces la llamada Edad Oscura, que significó el colapso a la altura del siglo XII a.C. de la civilización micénica, la cual había desarrollado ya una práctica arquitectónica y funeraria palacial, y que sería interesante revisar, ya dije que polémica mediante, como la precursora occidental de un arte que pueda considerarse urbano, ello asumiendo que no pudiéramos considerar aquellos asentamientos campesinos y restringidos al autoabastecimiento, neolíticos, como ciudades en algún sentido. Tras esta época de desolación civilizatoria, de la que casi solo nos quedan obras cerámicas, sobreviene pues, como decía, el florecimiento de la era arcaica hacia finales del siglo VIII, con su foco cultural principal en la región de Jonia, en la costa de Anatolia. Es allí, a raíz de un comercio rico, de unas colonias exitosas y de una aristocracia concienciada de la importancia de la estabilidad política y el cultivo de la industria, donde florece un arte fuera de la estrechez y el carácter estacionario del campesino, tanto por los temas monumentales de la arquitectura representativa como por su antitradicionalismo y por su constante apertura a los influjos extranjeros que avecinaban las nutridas rutas comerciales. Es, por tanto, por ello, también un arte ciudadano propiamente dicho. Cultura helena, la jónica, que alcanzará su plenitud, según ciertas interpretaciones, en la Atenas del siglo V, el siglo de Pericles, con una práctica artística que ha integrado definitivamente su carácter ciudadano. Como muestra de ello son la reconstrucción del templo de Zeus en Olimpia, la reconstrucción también del templo de Apolo en Delfos, que había sido destruido por un terremoto, la construcción de la Acrópolis o el desarrollo del urbanismo por Hipódamo, ejemplificado en su diseño del puerto del Pireo. Es decir, la aparición de un arte que en definitiva toma por tema y paradigma la ciudad. Y bueno, con esto espero haber recorrido con alguna claridad lo que aquí se planteaba y nada más. Muchas gracias. ¿Alguna duda?
salvarle el tiempo. ¿Verdad? Auténtico esto, ¿no? El reloj. Bueno, pues abrimos unos 10-15 minutos de discusión de lo que se ha planteado aquí. Roberto. Sí. La pregunta es muy simple, esta relación que planteas entre el mundo político y la profesión que va haciéndose del tema y la manifestación urbana, ¿crees que es un fenómeno extensible a toda Grecia o propio de una época? De la época que estás estudiando. Sí. Hacemos una ronda. Bueno, la teoría de la Escuela de París de que hay una correspondencia entre el proceso de geometrización del espacio urbano y la estructura de esa geometrización en torno a un centro, al ágora, a un espacio igualitario que tiene su expresión arquitectónica en Hipódamo de Mileto, que eso tiene una proyección sobre la nueva estructura conceptual, la plantea Vernant en los años 60, ya tenía unos antecedentes en Blastos, en Kant, en Comfort, y yo creo que efectivamente esa correspondencia existe en todo el proceso político y filosófico que se da en el mundo clásico, en la encrucijada entre la época arcaica y el mundo clásico, y que está presente en toda la filosofía presocrática. Solamente en que yo no tengo clara la idea de analogía de estructura que plantea Vernant, en el sentido de que pensar la analogía de estructura requiere creer que hay dos espacios que se corresponden con una bisagra, es decir, que la manera de ver el mundo era una proyección, es decir, que cuando miraban a las estrellas, por ejemplo, veían relaciones políticas, veían relaciones como si fueran políticas. Ese como si implica un concepto de la metáfora que en realidad los estudios de Padel y de Geoffrey Lloyd nos muestran que no tenían en el siglo VI, es decir, ellos utilizaban metáforas pero no habían conceptualizado la diferencia entre metáfora y literalidad. En conclusión, si eliminamos la analogía de la expresión, analogía de estructura, lo que nos queda es la estructura. Entonces creo que hay una correlación de la estructura del espacio físico, del lugar, con la manera en la que ellos veían, conceptualizaban el lugar, mucho más estrecha que la de una analogía. Y eso creo que se daba tanto para aquellos que elaboraban una teoría filosófica, como era el caso de los filósofos presocráticos, como en general. Creo que las transformaciones en el urbanismo geográfico y en las relaciones políticas y la transformación en la manera de ver el mundo era un proceso en donde había una relación de identidad y que formó parte de la nueva conciencia de la ciudad que se produce a lo largo de la época clásica en la Magna Grecia y en Grecia. En todo ese proceso hay una revolución de la conciencia que está íntimamente vinculada a la revolución del espacio que produce la aparición de la ciudad y de las ciudades democráticas en concreto. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Cuál es el contexto en que Pues finalmente estoy llegando, trabajé con el pensamiento geográfico, con Harvey, pero finalmente hay un teórico del urbanismo, o sea, de la geografía, del pensamiento geográfico, que es Jeff Malpass, australiano, y él está planteando una línea de investigación en torno a la diferencia entre espacio y lugar y a la influencia que el lugar como dimensión ontológica produce en nuestra forma de ver el mundo. Es decir, no es que nosotros produzcamos socialmente el espacio, como la teoría de Lefebvre, sino que hay algo en lo que nosotros producimos el espacio, y ese algo en lo que producimos el espacio es el lugar. Por tanto, nosotros no podemos pensar sin el lugar. No es que elaboremos socialmente el lugar, sino que para elaborar nuestra identidad, nuestras relaciones sociales, necesitamos un lugar donde hacerlo. Por tanto, el lugar es digamos, un a priori, pero no formal como en Kant, sino material. Elaboramos nuestra forma de ver el mundo en el lugar. Esto, la manera más gráfica de decirlo, como lo dice Jeff Malpass, es con el principio de Proust.
Es decir, lo de la Magdalena de Proust. Nosotros, cuando constituimos nuestra memoria, nuestra identidad, lo hacemos siempre en relación a un lugar. Todo esto es más complejo, pero creo que efectivamente es muy difícil, o sea, no hay que establecer una relación de necesidad entre el lugar y la identidad de la persona, porque eso nos lleva a las consecuencias que ya sabemos. No hay una relación necesaria, pero eso tampoco implica que debamos eliminar, que ha sido la consecuencia radical del abismo al que las políticas de la identidad vinculadas con necesariamente un lugar nos ha llevado en el siglo XX. Es decir, el lugar no nos determina en ese sentido, en el sentido de la raza y del Heimat, pero sin embargo tampoco podemos pensarnos a nosotros mismos sin los lugares en los que nosotros hemos formado nuestra identidad. Sí, sí, es... O sea, todo el mundo puede acceder, todo el mundo puede ser considerado un artista ciudadano, o todo el mundo puede ser considerado un artista urbano. Eso será una cuestión identitaria y irá aparejado a si todo el mundo se puede considerar un ciudadano o no. Pero yo no establecería ningún tipo de compartimentación entre el ciudadano y el artista ciudadano. En tanto entiendo que, bueno, hemos superado ya la posibilidad de autorizar quién es artista y quién no. Sería una cuestión identitaria, como digo. Vale, y responderían entonces a subjetividades políticas diferentes, a capacidad de actuación. Sí, claro, a ver, esto es una pregunta realmente... Buena. Habría que... Es buena porque... Claro, se diría que no se puede, por supuesto, no se puede desactivar una subjetividad política, o sea, no se puede dejar de ser político, no se puede dejar de ser espacial, ¿verdad? Pero claro, sí que habría una distinción entre, pues así como hemos dividido, entre aquel que está relacionándose, en este caso, con el hecho artístico o con el hecho artístico respecto a la ciudad, entendía como urbe, o sea, entendía desde su espacialidad y, por supuesto, entendiendo que esa espacialidad no es algo separado de los rendimientos políticos o los condicionamientos políticos que yo acarré, pero sí es algo distinto, separado, o sea, no separado, pero sí distinto. Y sin embargo, arte ciudadano, como digo, sería una cosa quizá más peculiar o compleja, que sería aquel que se hiciera respecto de los presupuestos explícitamente políticos y no ya espaciales de lo que consideramos cívico o ciudadano. Por eso decía, como ejemplo, las catilinarias de Cicerón, cos que tanden a butere Catilina patentia nostra. Pues es una arte que solo tiene sentido, o que vira, parte de y va por las 4 categorías de Aristóteles, o sea, el por qué, el cómo, el desde dónde, el para qué, es la ciudadanía, es la condición de ciudadanía, ¿verdad? Para restablecer el orden ciudadano hecho respecto del parlamentarismo ciudadano, bueno, el Senado, y bueno, y aparte, poniendo en juego valores de ciudadanía y desde una identidad que es la del ciudadano que impugna a otro. Eso solo tiene sentido ahí, eso no tendría ningún sentido en satrapías persas, por ejemplo. Que eso sería distinto a, como decimos, pues eso, Hipódamo de Mileto al construir el Pireo, lo cual sería hacer arte con la ciudad, o sea, arte urbano, pero habría una relación distinta respecto a la espacialidad y la política, ¿se entiende? Bien. Pero es que yo muy rápido, perdón. No pasa nada. Una pregunta sobre la cuestión del arte. Es que últimamente empiezo a tener muchas dudas sobre si el arte se puede aplicar a cualquier cosa o habría algunos términos muy específicos para decir esto es arte y esto no es arte. Yo tengo una conclusión previa que no sé si te va a agradar o no, pero únicamente a través del placer y del dolor consentido es la única manera de que una cosa se pueda considerar arte. O sea, la última sandiada esta de sacar unas fotocopias del IFEMA y cosas por el estilo, para mí en absoluto son arte. De la misma manera es una relación un poco con el humor, que los jueces desconocen absolutamente lo que es, ya que lo aceptan sin pensar que el humor negro, el primer perjudicado es el que lo emite. Bueno, ahí yo sí, la verdad que tendré una posición bastante clara, que es que no todo es arte, pero todo puede ser arte. Y precisamente de lo que carecemos ahora, si es que queremos dar cuenta de la situación en la que estamos,
vamos, a la situación histórica o el periodo a la altura a la que estamos, es que efectivamente es perfectamente válido los criterios que tú estás utilizando, que al fin y al cabo son subjetivistas y en ese sentido modernos, respecto de, uno, el marco jurídico que se está haciendo o no, o sea, entendiendo que jurídicamente se puede delimitar lo que al fin y al cabo pertenece a otra esfera, que es el arte, que como decíamos antes, respecto a la política de la ciudad, es algo distinto, pero no separado, es decir, aquí no cabría artísticamente, que sí políticamente, pero artísticamente reivindicar una determinada libertad artística que se entendiera como distinto del marco jurídico en el que tuviese lugar. Es decir, mencionabas las fotocopias del IFEMA, pues esa persona, quiero decir, si eso infringe una determinada legalidad, en tanto que la infringe, deberán ser retiradas, pero no porque sean mejores o peores obras de arte. El arte sería una cuestión distinta a eso. Y de lo que careceríamos sería, por tanto, de pues, utilizar ese lenguaje que más o menos a todos nos puede sonar. ¿Admitirías, digamos, que aunque un poder político al final consiga, digamos, dar una definición de arte, sería ilegítimo? No, es que precisamente de lo que carecemos es de la esfera de legitimación, de lo que es arte o no es arte. Esa sería la cuestión, que no pertenecería ni al... Vamos, tenemos aquí performances tan divertidas y tan aclaratorias como Isidoro Valcárcel Medina repartiendo carnes de artista, ¿no? O sea, ¿quién repartiría carnes de artista? Los 70 creo que lo hizo. ¿Verdad? Sí. Sí, dime, por favor. Sí, bueno, la cuestión yo creo que se expresa con una anécdota muy clarificante. Y es, bueno, cualquiera de nosotros, si ahora se marcha a Delfos y en uno de los monumentos que hay allí hace un graffiti y lo labra sobre la piedra, aparte de que te detienen, nadie diría que eso es una expresión artística. Sin embargo, en uno de los monumentos de Delfos hay un graffiti que realizó en el siglo XIX Lord Byron. Entonces están muy orgullosos del graffiti de Lord Byron, y a cualquiera que intente restaurar ese monumento eliminando el graffiti de Lord Byron, pues se llevaría una severa reprimenda porque consideran que el monumento Lord Byron lo hizo. Entonces, con independencia que ninguno de nosotros somos Lord Byron, ¿no? y en este momento, pero lo que deberíamos preguntarnos es si estuviéramos presentes en el momento en que Lord Byron hizo el graffiti, lo hubiéramos impedido. Se habría formado un debate sobre, oye, es que no es lo mismo un graffiti de Lord Byron que del pastor de cabras que pase porque es Lord Byron, ¿mejora o no mejora? Entonces, nuestras dudas en torno a lo que es arte, lo que se puede hacer con el arte, muestran que es una institución social y que hay un problema de legitimación, y de que el debate en torno a lo que realmente legítimamente llamar arte es inconclusivo, no se puede resolver, es difícilmente resoluble, ¿no? Porque el Lord Byron tampoco era un pintor, o sea, su graffiti simplemente decía, yo he pasado por aquí como lo podía decir cualquier otro, pero en fin, la anécdota me parece que sirve para reflejar los problemas que tenemos con nuestra conceptualización del arte. Vamos a dejarlo aquí, que tenemos... Estamos Sí. quitando el tiempo a... Podemos seguir fuera, sí. ¿Sí? Pero luego vamos a tener un café, con lo cual... Genial, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar la segunda mesa, que la va a coordinar